hablar a todos ustedes de lo que abre o permite a Satanás el acceso más amplio a la iglesia, y me refiero a la falta de perdón. Y cuando digo a la iglesia, no me refiero al templo en sí, no me refiero porque Satanás esté aquí, aunque algunos se ven medios, no se crean, se ven todos guapos aquí, todos se ven muy bien. Pero cuando hablo de abrirle las puertas o este espacio tan amplio a la iglesia, a Satanás, me refiero a nosotros mismos. Nosotros mismos somos los que en ocasiones, por nuestras decisiones, le damos apertura a Satanás en nuestras vidas, nos desviamos y vivimos una vida cristiana a veces muy a la ligera. Regularmente cuando hemos apoyado a las personas que llegan a la iglesia, la mayoría de ellas vienen con un historial de abusos, de heridas, y la mayoría de los conflictos que se tienen que resolver, en muchos de los casos, es solamente el asunto del perdón. Pueden las personas venir tan heridas, tan golpeadas, tan lastimadas en sus emociones, en su espíritu, pero si concretamos una consejería o un apoyo como iglesia, la mayoría de todos es el perdón solamente. Y es sorprendente cómo las personas creyentes o no creyentes manejan el tema del perdón. Algunos lo manejan muy a la ligera y con pocos resultados, pero hay algunos otros que incluso lo ignoran. Unas personas se sienten muy motivadas a realizarlo y obtienen una cantidad de resultados muy favorables en su interior cuando vencen la amargura. Estas son algunas de las personas que logran identificar que se están creando raíces de amargura en su interior y consideran en todo momento perdonar, aunque a veces no en su totalidad. Pero hay personajes alrededor del mundo y que han pasado a la historia y han dejado un legado con sus palabras. Algunos personajes han dejado plasmado la intención o lo que ellos consideran referente al perdón. Y en esta ocasión voy a hablar de dos personajes. Vamos a ver qué fue lo que ellos dijeron o dejaron plasmado referente al perdón. Y me refiero en el primero de los casos a Mahatma Gandhi. Él apelaba a un sentido de valor y de heroísmo cuando dijo: los débiles nunca perdonan. El perdón es el atributo de los fuertes. Por otro lado, el presidente John F. Kennedy, él mencionó en alguna ocasión: perdona a tus enemigos, pero nunca olvides sus nombres. No sé si esto te parece a ti como me parece a mí algo muy superficial en cuanto al tema del perdón, ya que si el perdón no toca el punto central de nuestras emociones, va a ser muy superficial, va a ser muy a la ligera. No es cierto cuando decimos está bien, lo perdono. No es cierto. Si no ha tocado la parte sensible de tus emociones, está por encima solamente. Pero en esta ocasión a mí me gustaría enfocarme en lo que a nosotros como creyentes nos debe de interesar, lo que es importante para nosotros. No estoy dándole nada de importancia a lo que dijeron estos personajes en la historia, pero creo que a ti y a mí como creyentes nos debe de importar lo que dice Jesús. Lo que dice Jesús es lo que vale para nosotros. Y Él dejó plasmado en su oración modelo, en el Padre Nuestro, una frase que significa mucho para nosotros como creyentes. Al menos debe de significar mucho para nosotros como creyentes. Y me refiero al verso 12 en específico de Mateo 6. Pero ¿qué les parece si leemos juntos esta parte del Padre Nuestro desde el verso 9 hasta el verso 12? Si me lo pones por favor en pantalla. Dice así, Jesús dio esta instrucción: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Quiero pensar que esta quinta petición del Padre Nuestro
en donde decimos: perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, o dicho de otra forma, perdónanos nuestros pecados así como nosotros también hemos perdonado a los que han pecado contra nosotros, es la frase que nosotros decimos más a la ligera o con muy poca convicción. No sé si tú estés de acuerdo conmigo. Y sin la intención de culpar a Jesús por habernos ordenado orar de esta manera, incluyendo en su oración modelo esta frase referente al perdón, aun cuando Jesús sabía que el perdón era muy difícil para nosotros, y también sin la intención de culpar a las personas que nos han herido, creo que nosotros debemos decidir orar sinceramente lo que decimos cuando escogemos orar el Padre Nuestro. Porque el Padre Nuestro es un ruego, es una petición, es un ruego de perdón con una afirmación que también de que nosotros ya hemos perdonado a aquellos que nos han hecho daño. Y estas palabras constituyen una oración que solamente un creyente puede hacer. ¿Y a qué me refiero con un creyente? Me refiero a quien alguien verdaderamente puede llamar a Dios Padre. ¿Y cuál es entonces el objetivo de esta oración? Incluido en mi mensaje quiero comentar lo que uno de los apóstoles, podemos decirlo, o se ha dicho que es el apóstol preferido de Jesús, Juan me refiero, quien estuvo con él en muchos de los eventos importantes del ministerio terrenal de Jesús, la opinión que Juan tenía al respecto de esto. ¿Cómo es que Juan consideraba a lo mejor de una manera el perdón y la comunión con el Padre? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta oración? No es apelar a nuestras propias fuerzas, sino mantenernos en comunión con el Padre. Juan en su primera carta, en el capítulo 1, en el verso 7, dice así: pero si andamos en luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, para poder tener comunión con el Padre, todos nuestros pecados deben de ser limpiados. Y andar en la luz significa no comprometer nada de lo que Dios nos haya mostrado que tenemos que hacer. Pero si Dios nos muestra algo que tenemos que hacer, como perdonar a los que nos han lastimado, y nosotros ignoramos eso que Dios nos mostró, lo escondemos, lo ocultamos, o tal vez lo barremos como cuando sabemos que va a venir la suegra, nomás así por debajo del tapete, lo escondemos así, y después de un poco de tiempo, después de algunos años, decimos: ¿por qué no he crecido espiritualmente? ¿Qué estará pasando si ya tengo 40 años en la iglesia y siento que no avanzo? ¿No crees que la razón será porque estás posponiendo la obediencia? Ese puede ser un motivo. Tal vez estás posponiendo la obediencia y entonces no hay una comunión verdadera con el Padre. Por ejemplo, un ejemplo pudiera ser, los que somos padres aquí, creo que en alguna ocasión nos hemos visto inmersos en esto. Le das una orden a tu hijo, ¿y qué te dice tu hijo? Al rato: ahorita voy, mamá. Sí, ahorita lo hago. Ya hiciste lo que te dije, mijo, ya fuiste al mandado. Ahorita voy. Deja nomás que se termine el juego. Mencionamos tantas cosas así. Yo ahorita no puedo dar órdenes. Yo no puedo, porque ya no tengo hijos en casa. Solamente puedo dar sugerencias a mi esposa. Sugerencias solamente. Por ejemplo, cuando ella en momentos me ha dicho que se le va el sueño en la noche, a veces me ha comentado: fíjate que no puedo dormir toda la noche, me la pasé despierta y no quería hacerte ruido porque luego tú te despiertas y lo andas batallando en el día. Y le decía yo: ¿de veras? ¿Pero qué hiciste? No, me quedé aquí quietecita, no me moví en la cama. Porque ven que a veces en la noche uno se le va el sueño y te volteas para un lado y te volteas para el otro, y si estás durmiendo con alguien, pues ya no falta que un momento diga: bueno, pues ¿qué traes o qué? Entonces yo le sugiero a mi esposa que se levante y me lave la camioneta en la cochera. No seas mala, le digo, aprovecha el tiempo, mira, así no me molesta.
Tú puedes estar en la cochera lavándome la camioneta y así me levanto yo y hasta me voy a levantar bien feliz porque me voy a ir al trabajo con mi camioneta bien lavadita. Pero es una sugerencia, nada más. Yo no puedo dar ninguna orden. Hay dos cosas que Jesús da por sentado en el Padre Nuestro. Y una es que las personas nos han hecho daño y que nosotros mismos necesitamos ser perdonados. Si ahorita hacemos una breve remembranza de cómo nos ha tratado la vida, las personas con las que hemos tenido trato, relación, parejas, exparejas, novios, exnovios, padres, madres, de todo, nos podemos dar cuenta que en algún momento de nuestra vida hemos sido heridos, hemos sido lastimados, todos. Yo no creo que aquí nadie, si digo levanten la mano, no creo que haya nadie que diga, no hombre, yo me la he pasado limpio. No creo. Tal vez nos hemos topado con personas que nos han desacreditado, que han hablado mal de nosotros, que nos han ofendido, que han abusado de nosotros, tal vez emocional, física o sexualmente. Tal vez ha habido personas que han sido desleales, deshonestas con nosotros, nos han robado tal vez algunos de ellos o nos han defraudado. Y lo que Jesús nos está tratando de decir en el Padre Nuestro, que las personas son así y que probablemente nosotros ni nos hemos dado cuenta y ya hemos lastimado a alguna persona de la misma manera. Y déjame ser sincero contigo en este momento. Hace 2 semanas el pastor Marcos me pidió que si compartía este día. Y regularmente él me hace estos comentarios, me dice: Sergio, ora y que Dios te muestre cuál es el tema que tienes que tratar. Y lo hago, de inmediato lo hago. Me puse en oración y sentí que tenía que tratar o hablar del perdón a la iglesia. Pero había una inquietud en mi corazón como que no me dejaba, como que decía, a lo mejor cambio el tema, a lo mejor es necesario que hable de otra cosa. Y todavía el domingo pasado como que estaba luchando así con la preparación de mi mensaje. ¿Y saben qué? El domingo pasado, por aquí entre los pasillos de la iglesia, me topé a alguien que me defraudó hace algunos años. ¿Y cuál creen que fue mi reacción? Aquí lo trampo a este. Ahora sí no se me va este. Y quise correr detrás de él y dije, a lo mejor trae lana y me paga. Pero de inmediato dije, ¿y si yo le he hecho algo a alguien de esa manera? Necesito que me perdonen. Y si yo decidí perdonar a este tipo, lo voy a perdonar verdaderamente. Que le vaya bien y que Dios le bendiga. De esa manera fue como Dios me confirmó que tenía que hablar de este tema. Por si acaso tú dices, ay, está hablando del perdón. Por eso estoy hablando del perdón. A mí ya me trapeó el Señor, ya me confrontó con esto. Entonces ahora ahí te va para ti. Para terminar el Padre Nuestro, un poquito antes de terminar el Padre Nuestro, en el verso número 14, Jesús añadió esto: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. ¿Por qué Jesús añade esta afirmación? Él nos está recalcando cuál de las peticiones del Padre Nuestro es la más importante, ya que la tendencia natural del ser humano es vengarse. Jesús sabía que nosotros íbamos a batallar con el perdón. Yo no sé si tú batallas con el perdón, yo sí. Y Jesús sabía que nuestra tendencia iba a ser querer vengarnos del que nos hizo algo daño. Eso es lo natural, es como comer, es como dormir. Es intuitivo este asunto. Así es. Por eso Jesús nos estaba pidiendo por medio del Padre Nuestro que hiciéramos algo no natural, que hiciéramos algo sobrenatural, que perdonáramos a las personas que nos hacen daño. Y mismo Juan, en el mismo capítulo, en su primera carta, solamente un verso anterior, en el capítulo 1, en el verso 6, dijo así:
Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Una manera de andar en tinieblas es teniendo amargura en nuestros corazones hacia otros. Amargura que crea confusión y que crea una gran opresión en nuestros corazones. Puede ser que digamos: yo sí tengo comunión con Dios, pero déjame te digo que no. Probablemente solamente afirmamos que tenemos comunión con Dios si es que hay amargura en nuestro corazón. ¿Qué prefieres tú? ¿Tener comunión con Dios o qué es lo que buscas? Creo que los que venimos a la iglesia venimos buscando una comunión con Dios, pero si no, recuerda lo que dijo Juan: si afirmamos tener comunión con Dios pero andamos en tinieblas, mentimos. Ahora, andar en tinieblas es la consecuencia de la falta de perdón. Cuando no perdonamos, podríamos pasarnos horas en oración y no tener una comunión genuina con Dios. Si me pongo como ejemplo, si yo no logro perdonar a alguien que le haya hecho daño a mis seres queridos, a mi esposa o a mis hijos, que regularmente es con lo que más batallamos, yo estoy perdiendo esta intimidad genuina con Dios. A lo mejor tú, después de escucharme este día, puedes decir: qué buen mensaje del pastor, de seguro está muy cerca de Dios. A lo mejor me pudiste haber visto con mis manos levantadas, cantando y adorando al Señor y decir: Él es un verdadero adorador. Pero ¿sabes qué? A lo mejor yo estaba actuando para ser la persona más santa de la iglesia. Porque si hay resentimiento en mi interior, si hay amargura en mi interior, estoy en tinieblas. Jesús nos muestra también tiernamente que nosotros seremos heridos, y lo seremos por personas que nunca hubiéramos imaginado. En el Salmo 41:9 predice aquello que Jesús nos advierte. Dice así el Salmo 41:9: hasta mi mejor amigo, en quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo, me ha puesto la zancadilla. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que seremos heridos por las personas que más amamos, y Jesús llama pecado a los actos que ellos realizan contra nosotros. Entonces, ¿cuál sería el resultado si no perdonamos? Si nuestra salvación dependiera de perdonar a otras personas, entonces se deriva de que debemos ser salvos por obras. Pero recuerda, cuando perdonamos a otras personas, esa es una obra, y es una muy buena obra. Pero Pablo dijo en Efesios capítulo 2 versos 8 y 9: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y también añade en el verso número 10: porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, aunque la salvación no se logra por medio de nuestras obras, se requiere que hagamos buenas obras, y una buena obra es perdonar a las personas quienes nos han herido. Y aunque sabemos que la salvación es por gracia, por medio de la fe, existen consecuencias si escogemos el camino de la falta de perdón. Y hay algunos aspectos de nuestra relación con Dios que no cambian, pero hay otros que se ven afectados por las cosas que hacemos. Y te voy a mostrar 4 ejemplos. Los veo bien serios. Se me hace que este asunto del perdón, ya no sé si le debí de haber entrado o no. Pero bueno, ahí te van 4 aspectos. El primero: cuando somos justificados ante Dios, somos declarados justos. Esto es por medio de la fe. Esto sucede cuando una persona transfiere su confianza en sus buenas obras hacia la confianza de lo que Dios hizo en la cruz. Entonces, de esta manera, por medio se logra una justificación perfecta de parte de Dios para la persona que transfiere la confianza en sus buenas obras por la confianza en lo que Jesús hizo. Pero la comunión con el Padre puede ser condicional. ¿A qué me refiero? La comunión con el Padre puede ser producto
de nuestro pecado no confesado, y esto incluye la falta de perdón. Así es que nuestra comunión con el Padre se puede estar viendo frustrada, se puede estar viendo limitada si tenemos un pecado oculto, incluyendo la falta de perdón. No estoy hablando de pecado sexual, no estoy hablando de drogas, no estoy hablando de lo que haces escondido en el baño, no estoy hablando de lo que haces cuando te encierras en tu cuarto a chatear con alguien que no quieres que tu esposa se dé cuenta. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la falta de perdón. El otro aspecto, el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, o sea, la unción, puede llenarnos y volvernos a llenar, pero esa llenura se puede apartar durante mucho tiempo. Dicho de otra forma, la paloma puede llegar y posarse sobre nosotros, pero se puede ir y volar muy lejos y ya no volverla a ver durante mucho tiempo. Eso puede suceder también. Y esto sucede cuando contristamos al Espíritu con nuestra falta de perdón. Pero nuestra posición delante de Dios, debido a la justificación, debido a la justicia en Cristo, no cambia. Nosotros seguimos siendo salvos. La salvación no la perdemos. El tercer aspecto, somos hijos e hijas del Altísimo cuando somos aceptados en la familia de Dios, así como nosotros. Si ya entregaste tu vida a Cristo, somos hijos e hijas del Altísimo. Estamos dentro de esta familia, dentro de la familia de Dios. Estamos tan seguros en la familia de Dios como Jesús lo está en la Trinidad. Hemos sido hechos coherederos con Cristo. Somos salvos, pero nuestra intimidad con Cristo es condicional. Si tú no perdonas, tu intimidad no es real. Perdón que te lo diga. Así es. Si ahorita te está viniendo a la mente alguien, híjole, yo traigo atravesada a mi comadre. Si supiera el pastor lo que me hizo esta vieja. Puede ser. El cuarto aspecto, nuestro destino eterno, si vamos al cielo o a la carne asada, ya está fijado, ya está. Pero recibir una recompensa adicional es condicional, porque una vez que somos salvos se nos asegura que iremos al cielo. Pero recibir una herencia, una mayor recompensa, es condicional. Y puede ser que algunos se vayan al cielo sin ninguna recompensa, porque lo dice la palabra. Fíjate bien, en 1 Corintios capítulo 3 versos 14 y 15 dice: si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Entonces, vamos a hablar un poquito de esa recompensa. Si esa recompensa de la que habla Pablo dependiera de perdonar a quien te lastimó, ¿tú lo harías? Yo sí. No por interés, no creas que lo hago por interés, sino lo hago simplemente por obedecer a Dios. Yo lo haría por obedecer a Dios. Si Dios me dice: tienes una recompensa asegurada, Sergio, allá te tengo un 2019. No, ahorita todos, hasta hacía una lista para perdonar a todos. Hacía una fila para perdonar a todos. Pero no es por interés, insisto, es por obediencia. Porque aunque no conocemos esa recompensa, yo no la conozco, no sé si tú la conoces. Yo no conozco cuál es esa recompensa, simplemente creo en la palabra de Dios y me baso en ella. Yo no sé cuál es esa recompensa, pero solamente lo único que sé es de lo que viene de Dios es bueno para mí. Porque todo don perfecto y toda buena dádiva proviene de Dios. Entonces, espero que tú así lo veas. Hay una recompensa para ti también. Y si depende de soltar a alguien, suéltalo. Quítalo de ese anzuelo, porque así es cuando no perdonamos a alguien. Lo traemos en nuestro anzuelo. Déjalo en el anzuelo de Dios. La venganza le corresponde a Él, no nos corresponde a nosotros.
Tener un espíritu no perdonador normalmente comienza con el resentimiento. El resentimiento se ve cuando una persona guarda rencor y se vuelve amargada en su interior. El resentimiento conduce a las personas a traer a la mente una y otra vez los sucesos en los cuales fueron lastimados, recordar cada uno de los momentos, recordar cada instante, pero no es bueno. Es algo que no debemos hacer, es algo que no debemos ni pensar, porque eso no nos trae ningún alivio, eso no nos trae ninguna libertad. Por el contrario, eso nos mantiene más agitados. El perdón es una elección que debemos hacer y no es una elección fácil. Si fuera fácil, ¿por qué cree usted que Jesús lo volvió a mencionar después de que terminó el Padre Nuestro? Él sabe que el perdón es difícil. Tampoco fue fácil para Dios hacer lo que hizo, y lo hizo. Él sacrificó a su Hijo y Él nos está pidiendo que hagamos un pequeño sacrificio perdonando a quien nos ha lastimado. Eso es lo que Dios nos está pidiendo. Es un pequeño sacrificio que trae consigo una comunión constante con el Padre. Andar en la verdad, andar en la luz, caminar cerca de Él, para que nuestra oración y nuestras alabanzas sean genuinas y sean verdaderas. Lo que ocurre a menudo cuando no perdonamos es que comenzamos a vivir en un mundo irreal y empezamos a perder las bendiciones espirituales que Dios tiene preparadas para nosotros. Y yo quisiera en este día que, así como el hijo pródigo, reaccionáramos y volviéramos en sí, porque es muy serio lo que Juan dice. Recuerda, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no andamos en la verdad. Eso es lo que Juan dice. Y Jesús dijo, ya para terminar, el Padre Nuestro, en el verso 15: pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Tan directo y tan fuerte como esto parece, en medio de este versículo está una muestra del amor tierno de Dios hacia nosotros. ¿Por qué? Porque nos dice su Padre. Él seguirá siendo nuestro Padre, no importa cuántas veces pequemos contra Él. Él seguirá ahí, Él seguirá fiel, Él nunca nos fallará. Somos justificados delante de Dios, recuerdo. Es como Él nos ve en Cristo, como si nunca hubiéramos pecado. Y también disfrutamos de una experiencia espiritual derivada de ser perdonados. Pero esa es la misma experiencia espiritual que perdemos cuando no perdonamos. Jesús en su palabra siempre ha querido motivarnos e impulsarnos a vivir de acuerdo a su voluntad. Y si unas personas que no conocen de Dios, como las personas que hablé al principio, estas personas que dejaron plasmados sus conceptos referente al perdón, o las personas que manejan muy a la ligera el perdón, si unas personas que no conocen de Dios pudieron haber sido motivados para hacer algo referente a esto, aun teniendo resultados muy limitados y muy pobres, con más razón nosotros como creyentes debemos de permitirnos ser motivados por el Espíritu Santo y tomar esta decisión libertadora: perdonar a los que nos hacen daño. Considéralo en tu corazón. Vive para Dios de esta manera. Él quiere que avancemos espiritualmente, porque una herida te puede durar 2 días como te puede durar 80 años. Es triste ver a personas mayores de edad atrapadas en la falta de perdón. Es triste ver a personas de 80 años recordar que en su niñez alguien los abusó.
que sus padres los abandonaron, que un hijo los golpeó. Es muy triste. Vive para Dios de esta manera. Él quiere que vivamos plenos. Él quiere que nos entreguemos a Él por completo, que no haya ningún obstáculo. Voy a pedirte en este momento que cierres tus ojos conmigo. Hay personas a quienes les cuesta perdonar a otros, porque creen que tienen que acercarse a esas personas, y solo la idea de presentarte delante de quien te ha maltratado es algo demasiado traumático como para hacerlo. Hay algunos que confunden el perdonar con la necesidad de pedir perdón. Pero perdonar es algo que tenemos que considerar toda la vida, porque inevitablemente vamos a ser lastimados otra vez. Puede ser que ahorita perdones a quien te haya lastimado, puede ser que ahorita te venga a la mente la persona que tienes que soltar, pero inevitablemente vamos a ser lastimados en otro momento. A las personas buenas también nos suceden cosas malas, y no podemos asegurarle a nadie que no lo van a volver a abusar, que no lo van a volver a golpear, que no lo van a volver a lastimar, que no lo van a volver a criticar. Pero lo que sí podemos hacer es decirle que por medio de Dios existe la oportunidad de que esa herida no te mantenga esclavizado por el resto de tu vida. Dios es la respuesta. Dios trae la libertad que necesitamos. Perdonar en muchos de los casos es un asunto entre tú y Dios, ya que probablemente la persona que te ha lastimado puede ser que a lo mejor tal vez ya haya muerto, o tal vez nunca la vas a volver a ver porque no vive en esta ciudad, no sabes ni siquiera dónde está. O tal vez esa persona ni cuenta se dio que te hizo daño, y por consecuencia nunca se va a acercar a pedirte perdón. Yo no sé si Dios te está mostrando ahorita que tienes que perdonar, que tienes que soltar a alguien de tu anzuelo para avanzar. Yo no sé si algún día has ido a pescar, pero mantener un pez en el anzuelo, y si es un pez grande, genera mucho esfuerzo.